Muy buenas tardes a todos los participantes de la Escuela de Género y Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy muy feliz de poder nuevamente dirigir este taller. En esta oportunidad no nos va a poder acompañar nuestra directora, la licenciada Daniela Cabrera, pero vamos a continuar aprendiendo. Le mandamos un saludo y gracias por permitirnos este espacio. Muy buenas tardes nuevamente a todos aquellos participantes que nos están conociendo recién y que ya nos conocen y que siempre nos acompañan día tras día junto con los talleres. Presentarme para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Adrián Arévalo, yo soy licenciado en Comunicación Social y soy parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Quiero enviarles un saludo muy grande desde el corazón de Bolivia, Cochabamba, y agradecerles por estar conectados el día de hoy. Para aquellas personas que no conocen o no saben de qué se trata la Escuela de Género y Desarrollo y son nuevitos dentro de nuestra plataforma, pues comentarles que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria, cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita. Juntos ya hemos aprendido en más de 185 talleres con la participación de casi 670.000 participantes de diferentes partes de nuestro país, como también del extranjero. Muchas gracias por confiar en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia y el mundo puede. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar conectados. Después de esta bonita introducción para que conozcan un poquito más sobre la escuela y poder pues acompañarnos cada martes en los diferentes talleres, le mandamos un saludo muy grande a nuestra directora Daniela Cabrera, que no va a estar con nosotros el día de hoy por motivos de trabajo, pero vamos a continuar aprendiendo esta tarde, noche. De igual manera, vamos a agradecer a nuestro promotor Samuel Doria Medina, que no va a estar con nosotros, pero gracias a él, nuestra escuela está con ustedes y puede llegar hasta sus hogares. Comentarles un poquito más sobre el taller del día de hoy, el taller 186 de la Escuela de Género, llamado Edadismo, ¿qué es y cómo combatirlo? Para este taller, pues hemos conseguido a una especialista que nos va a acompañar el día de hoy y vamos a presentarla. Ella se llama la Magíster Luz Ismaela Uriarte, es una especialista en el tema. Vamos a conocerla un poquito más sobre su biografía. Ella es de profesión psicóloga, titulada por excelencia académica de la Universidad Mayor de San Andrés desde del 2021. También tiene una especialización, perdón, y una maestría en Gerontología, Dependencia y Protección de Mayores de la Universidad de Granada, España. También es instructora de yoga pilates de adultos mayores de Sevilla, España. Tiene un diplomado en prevención y resiliencia en SIC de riesgo y emergencias, como también un diplomado en psicología forense y entre mucha trayectoria más de nuestra expositora que nos va a acompañar el día de hoy. Recordarles que tenemos 45 minutos de exposición de nuestra Magíster Luz Ismael Uriarte y para finalizar también tenemos 45 minutos aproximadamente para responder las preguntas que ustedes deseen. Ahora sí me confirman que sí se encuentra nuestra expositora. Muy buenas tardes, Magíster, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias pues por el espacio y el día de hoy vamos a aprender y vamos a hablar del edadismo. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Ahora sí, la Escuela de Género es toda suya. Muy bien, pues muchas gracias por la linda presentación y también quiero agradecer antes de iniciar con este taller pues a las personas que están acá, que veo que son bastantes, que les haya interesado el tema. De repente el hecho de conocer qué es el edadismo, vamos a entender hoy día que todos hemos sido edadistas en algún momento de nuestra vida, pero desde el entendimiento y la información podemos empezar a cambiar
esta forma de discriminación. También quiero agradecer a las personas que hacen posible que tengamos estos talleres. De manera virtual nos podemos conectar con todo el mundo. He visto ya en el chat que hay personas que están desde Paraguay, que están de Ecuador, de diferentes lugares de Bolivia, y es un gusto poder compartir con ustedes lo que el día de hoy vamos a hablar. Como les ha recalcado acá la persona que me ha antecedido, vamos a tener 45 minutos de mi exposición, lo que no significa que ustedes no puedan hacer preguntas. Ya pueden ir colocándolas en el chat o de repente ir registrando para que posterior a esto tengamos los 45 minutos de preguntas en los cuales yo voy a responder a todas las dudas que puedan surgir. Bueno, ya me ha presentado. Mi nombre es Luz Ismaela. Creo que eso es lo más importante que se les debe quedar, ya que, bueno, yo soy psicóloga de profesión, como les ha explicado él, mi pasión es trabajar con los adultos mayores, amo trabajar con ellos, es emocionante y, bueno, yo me fui a España a buscar especializarme porque, bueno, acá en Bolivia todavía no encontramos este tipo de especializaciones, a no ser que seamos desde el área de salud y estamos hablando de los médicos geriatras. Después no encontramos otro tipo de especialización o de curso corto en relación a lo que es la gerontología. Gerontología se menciona así porque es desde el área social. ¿Qué quiere decir? Que mi formación me permite poder abordar toda la parte social. Sí vemos la parte algo de medicación y demás, pero al ser yo del área social y humanidades, pues yo voy más del área de la comprensión del adulto mayor, de las funciones cognitivas, las emociones y todos estos estereotipos, prejuicios y la discriminación que podemos vivir. A partir de esto, voy a compartir pantalla y vamos a empezar pues con la presentación del día de hoy. Les pediría por favor que cuando ya pudiesen verla me confirmen para ver cómo estamos. ¿Se puede ver? Sí, sí, Magister, podemos ver muy bien su pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues la temática del día de hoy es hablar del edadismo. Antes de entrar en lo que es la temática como tal, la definición, los tipos de edadismo, cómo se expresa, los efectos y todo lo que vamos a ver, me gustaría que reflexionemos un poco. Tengo acá tres situaciones en las cuales nos vamos a dar cuenta y vamos a entender un poco más del edadismo. Estamos en una cita médica. Yo acompaño a mi madre, de repente acompaño a mi abuelo o vamos entre las dos hermanas que no tenemos mucha diferencia de edad. Llegamos al médico y el médico pues quiere recabar datos, quiere conocer lo que está pasando. En el caso en el cual yo estuviese, que soy 2 años mayor que mi hermana, en vez de hablarme a mí, empieza a preguntarle a mi hermana. ¿Y qué ha visto en su hermana diferente? ¿Cómo se está expresando? ¿Cómo está comiendo? ¿Cómo están sus actividades de la vida diaria? Yo estoy ahí, pero a mí no me ha consultado nada, ni siquiera mi nombre, ni siquiera me ha denominado como persona. Me ha puesto como un objeto más que está ahí dentro de la sala o de su consultorio en el hospital. Primer caso. Segundo caso, en el día a día. Estás caminando por la calle y lo más lógico es que si alguien te reconoce, te diga por tu nombre. Hey, Luz Ismaela, ¿cómo estás? Me ha identificado, me ha dado mi identidad y obviamente yo he volteado para ver de quién se trataba. En el caso de que yo veo un adulto mayor en la calle, le digo, abuelo, viejito, ¿cómo estás? ¿No tiene un nombre? Ya no tiene identidad porque ya ha pasado a esa etapa en la que ya tiene canas, que tiene arrugas, que camina un poco más lento. Ya no es un individuo, es solamente un grupo de personas que todos son viejos, todos son abuelos y de repente ni siquiera tiene nietos. Entonces, ¿cómo yo le voy a dar la característica de abuelo si no tiene? Solo por el hecho porque ya lo veo que es un adulto mayor. Y por último, estamos en un restaurante, todos comiendo, la familia, están los niños, están las personas jóvenes adultas, los adultos y los adultos mayores. Una típica comida familiar. Viene la persona que nos va a atender y conoce a la familia, ya sabe lo que van a pedir, pero
de todas maneras reparte la carta, les da el menú a todas las personas. Obviamente, por los niños, los padres van a decidir, porque, bueno, para que coma más rápido, de repente algún gusto, algo que tiene. Pero en el caso de los adultos mayores, no le preguntan lo que va a comer, ya sea la familia o el mismo mesero, la persona que está atendiendo, va a decidir, como ya los conoce, le trae la comida. ¿Que el adulto mayor no puede decidir comer otra cosa? No creo que sea tan grande los problemas de visión que pueda tenerlo si es que lo tiene para que no pueda leer la carta o tenga problemas en el oído por los cuales no puede escuchar lo que el mesero va diciendo en relación al menú. Entonces, con estas tres primeras situaciones, hemos intentado ejemplificar lo que es el edadismo en nuestro día a día. A partir de esto, pues vamos a irnos a la parte un poco más teórica, más científica, en el que vamos a hablar, bueno, el edadismo lo ha definido la Organización Mundial de la Salud como la discriminación por motivos de edad, que abarca estereotipos, prejuicios y discriminación contra una persona o grupo de personas por la edad. Aquí quiero recalcar que cuando hablamos de edadismo, no solamente vamos a hablar focalizado a los adultos mayores, también se habla de edadismo cuando te discriminan por ser muy joven. También cuando te discriminan porque eres un niño y eres vulnerable. Entonces, edadismo está en relación a todas estas discriminaciones que abarcan estereotipos de que el niño no sabe, el niño es ignorante, que el adulto mayor es viejo, que el adulto mayor ya está cansado, o que eres joven, no tienes experiencia, no conoces de la vida. A eso se refiere el edadismo. Pero se ha visto y hay bastantes estudios. De hecho, ahora estaba revisando el informe del edadismo de España del 2021, porque todavía no se han actualizado, y se ha visto que tiene consecuencias mucho más fuertes en los adultos mayores. Y ustedes, bueno, dirán, ¿por qué? Vamos a ir viendo en relación a este taller y lo que vamos a ir recorriendo, por qué es de tanto impacto en los adultos mayores. También quiero recalcar que la Real Academia Española no ha reconocido este término todavía para que esté dentro de las definiciones. Y esto es contradictorio porque los mayores estudios de edadismo, la Fundación de la Caixa, por ejemplo, ha sacado un glosario edadista en los cuales nos define el edadismo, nos define las maneras de expresión del edadismo y al final nos da expresiones que vamos a revisar también el día de hoy sobre expresiones edadistas. Entonces, eso es todavía un poco contradictorio que la RAE no lo haya aceptado. Es una forma de discriminación social que afecta a los adultos mayores. Se los va a invisibilizar, se los excluye del ámbito laboral y está relacionado con otras acciones negativas. Eso lo menciona la Fundación de la Caixa el 2023. El edadismo está relacionado al entendimiento y la vivencia de la vejez, con las relaciones intergeneracionales que vamos a mencionar qué son para que puedan comprenderlas, y con la afirmación de estereotipos, prejuicios y esquemas mentales. Acá quiero hacer un hincapié y ser un poco más específica en algunos detalles. Cuando hablo de estereotipos, me refiero a cómo pensamos, o sea, lo que está acá adentro. Prejuicios, cómo siento, es decir, la amígdala, todas las activaciones emocionales que podemos tener, qué es lo que voy sintiendo, activa mis prejuicios. Y por último, tenemos la discriminación, que netamente son los actos. Yo no discrimino si antes no he tenido un estereotipo que se ha reforzado con un prejuicio y posteriormente tengo las actitudes o las acciones discriminatorias. Siendo así, entonces vamos a empezar a hablar de lo que son las expresiones del edadismo. La primera expresión del edadismo es la infantilización, lo que les mencionaba. Cuando todos estamos comiendo, entendemos que al niño hay que ayudarle a cortar la comida. Entendemos que al niño hay que darle un vaso con popote porque se puede derramar. Entiendo que no puede manejar cuchillos porque es peligroso. Entonces, todo esto lo voy a llevar hacia el adulto mayor, diciendo que él no puede manejar un cuchillo, que él no puede pedir lo que quiera, que no puede tener un vaso de cristal, que ni siquiera puede llegar a decidir lo que va a comer. Entonces, a partir de esto, la infantilización va a ser ceder el poder a otro que no es tan mayor, es decir, al hijo, de repente algún nieto
o en la misma pareja, si la mujer o el hombre es más joven, cederle el poder a este. Pero no desde el hecho de que el adulto mayor decida que hoy tú quiero que me piques la comida, que hoy tú quiero que decidas por mí, sino hay un sentimiento de inferioridad. Por eso es muy impactante en lo que es el adulto mayor, porque ellos no son niños. Y luego vamos a ver en el lenguaje edadista que, son como niños, se divierten como niños. Son frases que todos estamos utilizando, pero no nos damos cuenta que en realidad estamos perpetuando unos estereotipos que no. Eso igual me pasa mucho ahora con los talleres que yo brindo y cuando estoy trabajando con los adultos mayores, que hay hijos, hay nietos, hay la familia, que no es por maldad, y eso quiero que lo entiendan desde ahora, en todo este recorrido que vamos a hacer, no es que yo busque discriminar, pero cuando empiezo a hablar de son como niños, que tengo que controlarlo, como cuando va al kinder, que es como cuando va a la escuela, o los mismos adultos mayores me dicen, me estoy emocionando como cuando iba al colegio, traigo mis colores, traigo mi cuaderno. Perfecto, están recordando, pero ya no son niños, están en otra etapa de la vida que también merece ser disfrutada. A partir de esto, también la infantilización nos da el baby talk o el elder talk. Es una entonación exagerada, una voz elevada, con un lenguaje muy simplista, diminutivos como el abuelito, el cuchillito, el viejito, ¿quieres tu ropita? Te traigo tus pantuflas, o adjetivos posesivos, mi viejito, mi abuelito, o cuando estamos viendo en diferentes conferencias o en ruedas de prensa, nuestros adultos mayores, los jubilados y salen las noticias, o incluso en los nombres propios. Catalinita, ¿qué quieres? Ay, Inesita. Yo sé que queremos expresarle cariño a nuestros adultos mayores, pero es necesario que le digamos, mi viejito lindo tiene un nombre. Yo creo que a ningún papá le gustaría que el nombre que tanto ha pensado para su hijo termine olvidado y lo llame mi viejito, mi abuelito, o esos diminutivos, o hablarle con voz muy fuerte. No sabe si el adulto mayor tiene un problema de sordera, pero tú inmediatamente lo ves. Paco, ¿cómo estás? No tiene sentido. Si él escucha muy bien. O una entonación exagerada, o de repente moverle mucho las manos. Eso se hace con los niños porque necesitamos estimularlos. El adulto mayor no necesita ese tipo de estimulación. Ya entonces, la primera expresión del edadismo es la infantilización. La segunda expresión del edadismo es la despersonalización. No se va a tomar en cuenta las características individuales de los adultos mayores y se los va a pasar a tomar como una masa homogénea. Ahí hablamos por eso de los jubilados, los mayores, todos los viejos, todos los adultos mayores, todos los enfermos, y esta despersonalización hace que lo relacionemos con enfermedades, como que todos son dependientes, ya no pueden vivir solos, que ir al mercado solos no puede, que alguien siempre tiene que acompañarlos y por lo tanto son vulnerables. Uy, cuidado, te estés cayendo, ya no salgas mejor de la casa. Yo sé que hay ese miedo, pero no podemos nosotros mismos como familia empezar a generarle esa dependencia. Si nosotros le metemos ese miedo de que se va a caer, obviamente el adulto mayor ya no va a salir, y cuando caiga la profecía y cuando salga, va a ser que la profecía autocumplida se caiga. Va a haber rasgos de personalidad que vamos a generalizar, como, no, todos los adultos mayores son muy enojones, unos cascarrabias total. No, ni te metas con él porque todo el día anda peleando. O que los adultos mayores viven en soledad, que les gusta estar solos. De repente aquí mucho tal vez no se ve, pero hay otros lugares donde los adultos mayores disfrutan de la compañía, piden de esa compañía, del compartir, de estar con personas. Acá tenemos otros rasgos que vamos a ver dentro de nuestra sociedad boliviana, pero hay que entender que no todos los adultos mayores les gusta estar solos. Y si hay adultos mayores que están solos, habría que preguntarse si es que están solos porque ellos han elegido estar solos o porque les ha tocado asumir estar solos. Y por último, los problemas sociales que se los relaciona a nuestros jubilados, a nuestros adultos mayores, el hecho de que sean improductivos, que son una carga para la sociedad, que ya no sirven para nada y que sería mejor de repente que empezaran a guardarse
para esperar la muerte. Y por último, tenemos la última expresión del edadismo, que es la deshumanización, en el cual se ve eso, netamente en el primer ejemplo que les di de la cita médica. Se ha perdido el trato empático. O sea, yo ya no lo nombro como una persona, no le doy la cualidad y la cualidad de ser persona. O sea, ya le he quitado hasta el nombre. Le voy a reducir su decisión. Le reduzco su voluntad. O sea, papá, si te toca ir conmigo hoy día, quieras o no, vas a ir. Y si no quiere ir, no, es que es un viejo mañoso. Le quitamos la autonomía, le quitamos la independencia, le quitamos la privacidad. No es que él no puede ir solo al baño, es que él no puede asearse solo. Ok, puede que tenga algunas limitaciones, pero tenemos que tratar dentro de todas las necesidades que pueda tener el adulto mayor, que sea lo más independiente posible, que sea lo más autónomo y que pueda decidir, que no combina una chompa roja con una camisa amarilla, con flores fucsias, ok, que se vista y luego vamos a él solo, ok, ¿por qué ha escogido eso? O de repente veremos otra manera, pero que él decida. No lo forcemos, no es un niño, no es un objeto, no es un juguete, un muñequito que tenemos ahí, que yo decido a qué hora se baña, que yo decido cómo se viste, que yo voy a decidir todo lo que va a ser su vida porque me es más fácil. Es como un objeto, como no tiene voluntad, yo lo muevo de acuerdo a lo que me convenga. No permitimos la participación social y la toma de decisiones. A los adultos mayores no, por ejemplo en el censo, ha habido casas y yo he visto de las personas que voy visitando que ni siquiera han salido a contestar el censo porque mejor no. Tomar decisiones, ay, ¿para qué le vas a hacer caso al abuelo? Vamos nomás, él nunca quiere hacer nada. Entonces, cosificamos nuevamente a los adultos mayores. Tenemos como unos muñequitos que yo entiendo que es complicado, porque entender a una persona que ya ha pensado, que ya ha vivido, que tiene tantas experiencias, que sigue sintiendo y tener que acompañarlo junto con todo lo que nosotros como personas productivas todavía tenemos, es complicado. Yo entiendo que es complicado, pero no se trata entonces de le quito todo a esta persona y se vuelve mi muñeco. No se trata de eso. Y bueno, evitamos que siga creciendo personalmente. Pues ya eres viejo, ¿vos qué vas a aprender? ¿Para qué vas a ir? Mejor quédate aquí en la casa. Y eso a mí me ha pasado mucho en los talleres que yo brindo, que ya no vienen porque la familia cree conveniente que si no va a aprender, ¿para qué va? Está estimulándose. No es lo mismo hacer una sopa de letras, un crucigrama del periódico en tu casa solo que en un grupo con personas que tú vas compartiendo, vas charlando, vas riendo y vas pues aprendiendo otro tipo de cosas que no netamente vas a tener en la sopa de letras o el crucigrama, sino estás en tu entorno, te sientes útil, te sientes persona, que es lo que estamos intentando dejar de lado con este tipo de discriminación. Siendo así, entonces pasamos a lo que es el lenguaje edadista. Podemos pasarnos horas hablando de las expresiones y frases que tenemos edadistas, que no es que nosotros planifiquemos y digamos, hoy voy a ser edadista. No, no tiene que ver con eso, sino que ya tenemos esquemas mentales, como veíamos en la definición, que yo ya tengo predispuestos, ya es como que vienen conmigo. Entonces, ni bien tengo la oportunidad, se activa. Mi viejito, abuelito, nuestros mayores, son como niños. Ese es como incluso lo sentimos como algo tan divertido de decir, no es que la están pasando bomba. Y no podemos decir simplemente eso, tenemos que compararlo con los niños. Vamos a tomar la medicación. Esto pasa generalmente en centros donde están de activación, asilos geriátricos, que luego vamos a hablar de este otro punto. Vamos a tomar la medicación, todos toman la misma. Es una parte divertida. Es como que generalizamos que todos están enfermos. Los jubilados, hasta donde yo tengo entendido, no todos los adultos mayores reciben una jubilación. No todos los adultos mayores han terminado su vida laboral y ahora están en la etapa del disfrute, del envejecimiento activo. Eso no pasa.
En ninguna sociedad, hasta en la más avanzada del mundo, hay adultos mayores que siguen trabajando. Entonces, ¿qué me da la potestad a mí de llamarlos jubilados? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Y bueno, del lenguaje edadista es que la tercera edad pues ya no trabajan, ya no tienen amigos, ¿para qué van a salir? Es que solo vas a estorbar en la empresa. Papá, es hora que dejes el cargo porque ya te estás olvidando todo. Entonces lo voy sacando poco a poco y le voy quitando la utilidad. Lo que toda su vida ha hecho, yo se lo voy a quitar. Y de paso no le permito que tenga vida social, que es lo que tenemos esa brecha entre las personas que todavía están en el ámbito laboral y las personas que ya están jubiladas. Es muy, muy importante cómo se va a manejar esa línea, cuando cruzamos esa línea, porque muchas personas entran en depresión, tienen ataques de pánico, trastorno de ansiedad generalizado o empiezan con los problemas del olvido, luego vamos a hablar pues de una demencia, un Alzheimer, porque no ha habido una buena transición. Y más si yo le digo que cuando estás jubilado ya no eres útil. Entonces empezamos a afectar también en su salud. Son vulnerables, están seniles, están locos, son todos dependientes, se olvidan hasta dónde ponen la llave, son solitarios. Todos los adultos mayores son sabios. De repente sí, la experiencia puede ser que nos puedan brindar algunos consejos, pero es otro estereotipo que les carga a los adultos mayores el hecho de una mochila de sabiduría, que de repente ellos ni siquiera la quieren. O las frases que hemos visto en el mismo video que en el cual estábamos haciendo promoción de este taller, te ves muy bien para tu edad. ¿Qué es que se vea muy bien para su edad? Que tenga dos ojos, que tenga una boca, que aún pueda hablar, o el mismo hecho de que no hemos normalizado el hecho de los que tengan las canitas, que hay arrugas, líneas de expresión. Te ves muy bien porque te tiñes el cabello, te ves muy bien porque escondes el paso del tiempo. Por eso te ves muy bien. O el hecho de, no, tú ya estás mayor para hacer esas cosas. ¿Cómo te has salido sola de la casa? Si tú ya estás grande, te vas a perder. O los famosos son achaques de la edad, que eso es lo que me pasa y me comentan ahora las personas con las que trabajo. Y me dicen, no, es que yo voy al médico y me dices que es normal que me duela la rodilla. Es normal que me duela, no sé, o que no pueda dormir, porque es parte de la edad. El envejecer y un envejecimiento bueno no tiene que ver con enfermedades, no tiene que ver con demencia, no tiene que ver con Alzheimer, no tiene que ver con ese grupo de síndromes geriátricos que sí hay mayor comorbilidad, que sí se pueden presentar con mayor frecuencia, pero no son eso. O sea, no es que yo cumplo 60 años, 65 años, inmediatamente me voy a empezar a olvidar las cosas. Inmediatamente no voy a saber en qué día estoy. Entonces, no. También el hecho de que hablemos de tienen todo el tiempo del mundo, que esperen los adultos mayores porque ellos ya no hacen nada. De repente quiere ir a ver su programa en la televisión, igual tiene que tener el mismo lapso de tiempo y manejo de tiempo que todos los demás. O el hecho de, le he dejado al abuelo con los nietos, como él no hace nada, entonces ahí hay que ir viendo cuánto yo valoro el tiempo de los otros. Perro viejo no aprende truco nuevo. Volvemos al aprendizaje. ¿Por qué tenemos que creer que el adulto mayor no va a poder seguir aprendiendo, reforzando las cosas que ha visto a lo largo de su vida en esta etapa de la vida? Que no es ni bueno ni malo envejecer, es una etapa de la vida. Entonces, ¿por qué yo le voy a truncar el hecho de que vaya a lugares de estimulación neurocognitiva, que salga con los amigos, que pase clases de baile, que aprenda alguna habilidad nueva, de repente inglés, un idioma nuevo, o que vaya reforzando cosas que ya ha aprendido y que le van a ayudar a envejecer mejor? Buscamos talento joven, abstenerse los mayores. Y es que ese es uno de los grandes efectos que vamos a ver después del edadismo, que hay, que buscamos jóvenes porque son más productivos, porque son más rápidos, incluso vamos a ver que es que se quejan menos.
Es más fácil mover a un joven porque no ha desarrollado tanto sus habilidades. Entonces el adulto mayor se va a quejar que va a buscar comodidad, que el seguro médico, que la oficina esté muy adaptada. Entonces mejor buscaré jóvenes, que es más fácil manejarlos. Son lentos, son aburridos, son totalmente inflexibles. Ok, les comento, el pensamiento cristalizado, que es ese hecho de tener un cuadrado en la cabeza, se puede tener desde jóvenes de 15 años hasta adultos mayores de 90. El hecho de que sean inflexibles, que tengan un pensamiento cristalizado, no viene cuando yo cumplo 60 años. Eso ya mucho antes, por otras características, se va a consolidar. Son lentos. Bueno, no todos. Hay adultos mayores que corren maratones o que caminan mucho más rápido que otros jóvenes. Entonces, no todos son lentos. Son mayores, pero con espíritu joven. Ya, esto nosotros lo decimos porque, bueno, queremos motivarlos a que todavía sigan en actividad. Pero ¿por qué no cambiar esto? Son mayores, pero todavía con un espíritu fuerte, de batalla. ¿Por qué siempre tenemos que buscarle el lado de darle esa juventud, de darle esa vitalidad? Porque lo hemos relacionado, joven, vital, joven, vida, mayor, descanso, mayor, lento. Entonces, vamos hablando de eso. Y por último, que es lo que quería mencionarles en cuanto al lenguaje dadista, estamos hablando de los asilos y geriátricos. Lastimosamente, y hay que decirlo así, todavía en Latinoamérica en general, y bueno, desde ahora donde estoy yo en Bolivia, hemos visto que se menciona los lugares donde están los adultos mayores como asilos o como geriátricos, no como residencias o centros de día, que es lo que deberíamos empezar a mencionar y tener en cuenta que estas dos palabras también son edadistas, también discriminan. ¿Por qué? Porque el edadismo hace que, por ejemplo, los asilos estén relacionados con la religión. En la antigüedad se asilaba a los adultos mayores porque se hacía hincapié en sus necesidades. O sea, yo tenía ahí una persona que estaba totalmente mal, que ya no sabía quién era, y yo le cubría las necesidades. A eso se hace referencia cuando hablamos de un asilo. Cosa que si tú vas a los asilos que tenemos acá, por lo menos en La Paz, no todos los adultos mayores pues están en el último respiro de su vida. Hay personas que todavía caminan, que hacen actividades, que cantan, que bailan. Entonces, ¿cómo yo me puedo dar la potestad de decir es un asilo? O más indignante, que estaba revisando literatura antigua y se hablaba del aparcamiento de los mayores. Como ahora hablamos del garaje o el parqueo para los autos, así los dejaba ahí estacionados, quietos, totalmente edadista. Y por último tenemos los geriátricos, que dicen, bueno, pero ¿y cómo le vamos a llamar? Que cuando hablamos de geriátricos hacemos relación inmediata con hospitales. Y cuando hablamos de hospitales estamos hablando de la función asistencialista, es decir, de enfermedad. Yo no te atiendo desde tu calidad de persona, desde tus requerimientos que puedas tener, sino como ya sea desde la religión, compartir, que sí pueden compartir, pero no es la rama fundamental, porque estamos hablando desde la enfermedad, desde la necesidad. No estamos hablando desde la persona como tal, que es integral y tiene muchos frentes de los cuales nosotros debemos agarrarnos y debemos reforzar cuando vamos envejeciendo, porque todos, lo más seguro, es que vamos a envejecer. Entonces, pasamos a otro espacio en el cual se puede ver también el edadismo, que es el mundo tecnológico. ¿Qué ha pasado con la nueva tecnología? El hecho de la pandemia, por ejemplo, que no podíamos estar cerca. Entonces hemos tenido que aprender a manejar la tecnología a la buena, a la mala, ya sea nosotros que estábamos formándonos, por ejemplo, en la universidad, los que tenían que trabajar, los niños en el cole, tenían que formarse. ¿Y qué ha pasado con los adultos mayores? ¿Alguien se ha preocupado de
ver por lo menos que tuviesen un celular que pudiera entrar con una plataforma Zoom, un Google Meet o poder ver algo. Hay adultos mayores que no están relacionados con la tecnología. ¿Y esto es por qué? Porque los adultos mayores tienen poco que ofrecer a este mundo tecnológico en el cual nosotros vivimos ahora, que ellos están totalmente vetados de poder ingresar a la vida digital, que ellos no pueden manejar un Zoom. Yo sé que ahora aquí tengo personas adultas mayores que están mediante Zoom, que están mediante Facebook. Entonces, ¿por qué hay esa brecha de por qué no podemos ver adultos mayores como ven ahora en la pantalla que están aprendiendo, que están manejando los celulares, que están manejando las tablets? Porque sí, lo que pasa es que los adultos mayores lo anotan todo, sí, porque quieren repasarlo. Entonces, si vamos a fomentar a que ellos sigan aprendiendo, porque la edad no está opuesta al aprendizaje. Al niño de 7 años que estaba entrando a primero de primaria, le hemos tenido que enseñar a manejar el Zoom. Y si vamos con ese pensamiento edadista, que el adulto mayor es como el niño, entonces, ¿por qué no le enseño? Ay, que es muy enojón, que es cascarrabias, 20 veces ya le he explicado y me entiende. Date el tiempo, las 20 veces, que lo va a entender un día y va a manejarlo mejor que tú. La realidad en estos espacios es que se nos está acabando la paciencia. En este mundo tan rápido, que no es culpa nuestra, pero que sí aportamos, se nos está acabando la paciencia y el tiempo para poder enseñar en casa. También tenemos que tener en cuenta que de repente los aparatos también se van actualizando muy rápido y llegan momentos, por ejemplo, yo no soy muy buena manejando la tecnología, o sea, a mí la brecha digital no me ha venido muy bien y tengo que seguir buscando cómo hago esto, cómo hago aquello, de repente buscar a alguien que me pueda ayudar. Entonces, todo eso, ¿cuánta facilidad tienen los adultos mayores de preguntar a alguien, ¿me puedes ayudar con esto? Y bueno, también debemos ver esta falencia, que es real, que tampoco hay espacios de aprendizaje en relación a la tecnología. Yo tengo contados con los dedos de esta mano espacios, por lo menos acá en La Paz, que brinden un aprendizaje relacionado con la tecnología. Vámonos justamente a los efectos del edadismo, lo que habíamos hablado. La invisibilización de los adultos mayores. Yo los veo como un grupo homogéneo ahí que están y que todos llegados los 60, 65 años vamos a ingresar. Reducimos la calidad de vida del adulto mayor porque si no lo veo como una persona, entonces ya no es pues una persona que va a decidir, que tiene voluntad, siquiera que se va a preocupar sobre tomar la medicación. Se lo excluye totalmente del ámbito laboral, pero aquí hay que hacer hincapié que en el hecho de nuestro contexto boliviano, podría decir Latinoamérica porque tiene la oportunidad de conocer personas de diferentes países, hay adultos mayores que tienen que seguir trabajando, que la jubilación, ya sean jubilados o no estén jubilados y tengan algún tipo de renta que les brinde el Estado y demás, tienen que seguir trabajando, porque no tenemos espacios, viviendas en los cuales los adultos mayores puedan vivir sin pagar una renta, sin pagar los servicios, que tienen que buscar la alimentación, que tienen que atenderse en la medicina, que tienen que incluso apoyar en la crianza de los nietos, que yo no voy a poner en tela de juicio que si lo hacemos o no, que si lo hacen los adultos mayores, pero entonces tienen que seguir trabajando. ¿Y cómo voy a seguir trabajando si ya no hay trabajo por mi edad, por cómo me veo? Perpetuar el concepto asistencialista que les decía, o sea, perpetúa el hecho de que necesitas algo, te atiendo desde la enfermedad. Yo ya no veo a una persona enferma, veo a un enfermo. Veo a la presión arterial alta con patas, veo a los problemas renales con patas, ya no son personas, son enfermedades que van caminando. Prestamos oportunidades, ya sea en la parte social, en la parte laboral, en la parte del aprendizaje, incluso en la parte de la expresión de las emociones. Ay, es que vos de todo te enojas. De repente detrás de ese enojo hay una frustración, hay algo que no estás sabiendo llevar. Entonces le resto la oportunidad de poderse expresar. Visión negativa del envejecimiento. Actualmente vivimos en un mundo en el cual hay mil y un tratamientos para que no tengas las líneas de expresión, para que no se te vea la edad. Es que incluso seguimos perpetuando el hecho de, ¿te puedo preguntar la edad o te vas a molestar? ¿Qué problema?
tengo tantos años bien vividos. No podemos ver al envejecimiento como algo malo, como me decían a mí las adultas mayores, es que no deberíamos hablar de envejecimiento, deberíamos hablar de siempre jóvenes, ¿ok? Pero ¿y por qué no podemos hablar de, yo qué sé, María activa, María totalmente independiente, y no de que los jóvenes o con el espíritu joven? Envejecer limita el disfrute de la vida. Tenemos esa creencia de que cuando yo me vuelvo mayor, totalmente enfermo, totalmente dependiente, soy una carga, soy un inútil. Entonces, ¿cómo voy a disfrutar así de la vida? Uy, yo que voy a estar viajando, ya no puedo viajar. ¿Por qué no puedes viajar? Con las condiciones que se te puedan dar, disfrutar de la vida. De eso se trata, de disfrutar cada etapa. Miedo o asco, esa aversión a envejecer que vamos teniendo y que yo voy viendo en todas las etapas, y no solamente cuando llegas a los 60 años dices, uff, que se me ven las canas, ¿no? Bueno, desde mi edad, que yo tengo 26 años, ya empezamos, ay, no, que no se me vean, no hagas eso, que te vas a arrugar, no te expreses tanto, que vas a hacer esto, cuídate la piel, que yo que sé, que sí tenemos que cuidarnos, pero no por el hecho de que algún día yo tenga arrugas o tenga canas, sino por el hecho de que tengo que irme cuidando en cada etapa de la vida. Coartamos la libertad, la decisión y la independencia del adulto mayor. Nuevamente lo cosificamos. Siendo así, entonces, cuando hablamos de heredadismo, tenemos que hablar del envejecimiento. Si bien se toma en cuenta en otras etapas de la vida, en el envejecimiento es donde más se ha visto los efectos. Porque envejecer es un proceso natural, continuo, irreversible. Todos los días desde que nacemos vamos a ir envejeciendo y es parte de la vida. Va a llevar cambios físicos, psicológicos, emocionales, sociales y funcionales, pero no va a estar relacionado directamente con una demencia, con Alzheimer, con Parkinson, con problemas cardíacos. Es decir, que yo vaya envejeciendo no tiene que ver necesariamente con que tenga todas estas enfermedades, que me empiece a olvidar las cosas, o de repente que me desoriente, o sufra una caída y me vaya a morir. Sí, que sí es más complicado que puedas recuperarte, pero no por el hecho de tener el cartel de adulto mayor, está sentenciado. No, sí hay rehabilitación, hay estimulación que se puede hacer. Entonces, no voy a tener esa idea de que envejecer está netamente relacionado con que me va a dar Alzheimer, con que me voy a tener demencia, me voy a olvidar de todo y me voy a tener conductas que van a sacar de quicio a todos, que no, o sea, no. Hablar de envejecer es tanto como cuando hablamos de nacer, hablamos de ser adolescentes, hablamos de ser jóvenes adultos, de ser adultos y de ser adultos mayores. Son etapas de la vida. Y cuando las vemos así de naturales, entendemos que cada una tiene una característica y tiene diferentes enfoques en los cuales yo puedo seguir disfrutando de la vida. Nuevamente acá pues les tengo unas imágenes que cuando hablamos de envejecimiento, de repente en nuestro lado del mundo no se nos ocurre ver adultos mayores en bicis, nadando, haciendo yoga, tai chi, pilates, corriendo o cargando pesas. Dices, no, cuidado la artrosis, cuidado la lumbar, la ciática. Pero si relacionamos el envejecer con que aún puedo ser activo, con que aún puedo salir a rodar, con que aún puedo seguir aprendiendo, manejando la respiración y demás, no voy a tener por qué ver al envejecimiento como algo malo, sino como algo que es parte de nuestra vida, es algo natural. Y acá tenemos pues imágenes un poquito más de nuestro entorno para los que son bolivianos y bueno, para las personas que están dentro de Latinoamérica, la situación puede que cambie un poquito, pero estamos nomás por ahí. Esa expresión, veíamos acá la expresión sonriendo, tranquilos, disfrutando. ¿Y cómo vemos a estos adultos mayores? De repente serios, aquí batallando por sus derechos, compartiendo algo, pero no se ve qué. Aquí hice una reunión de los jubilados que tienen en su centro en la Mariscal Santa Cruz para las personas que están en La Paz. Acá una persona viendo lo que se está llevando a la boca,
De repente será el único alimento o será algo que le gusta, no le gusta. Y por último tenemos la imagen con la cual también se relaciona el envejecimiento, la pobreza. A partir de esto, pues, ¿qué podemos hacer? Hemos visto que es el edadismo, que bueno, no es algo que tampoco se haya creado recientemente, un término que se haya creado recién, desde los años 60 ya se está manejando este término para que vayamos viendo cuánto tiempo ya lleva. Hemos visto sus expresiones, hemos visto el lenguaje y qué podemos hacer. Ya hemos hecho un recorrido, yo sé que ahora ya conocen un poco más del edadismo, pero tenemos que proponer. No podemos quedarnos solamente ahí conociendo, sensibilizados, informados. Tenemos que proponer. Todos acá, los que están, todas las personas de este taller, y yo sé que de este taller van a seguirlo replicando, tenemos que empezar a hacer algo. Ya, ok, yo soy una, sí, pero ese una va a replicar y va a ir replicando, replicando, replicando. Entonces, a partir de esto, yo he generado seis propuestas acerca de qué podemos ir haciendo. Hay una para los adultos mayores, que yo sé que también hay gente presente, que acá están adultos mayores, para las personas que manejan las políticas públicas, para los medios de comunicación, para las empresas y empresarios, para los jóvenes o jóvenes adultos, adultos jóvenes, y para la parte del sistema de salud. Empezando con los adultos mayores. Yo sé que es muy fácil decirles, actívense. Yo sé que es muy fácil decirlo así, pero sí empezamos, necesitamos que ustedes empiecen a molestar, empiecen a mostrar sus inquietudes, porque ya no quieren ser ese objeto inútil en la casa, esa persona que se queda callada cuando le deciden por él, sino que yo voy a tomar mis decisiones. Vaya que me he caído, me he fracturado, me estoy recuperando y voy a seguir caminando. No me voy a quedar en cama. Tenemos que empezar a cambiar adultos mayores desde ustedes, porque ustedes lo viven día a día, el hecho del significado de envejecer, porque envejecer está relacionado con viejo, con todo lo que hemos ido viendo. Tenemos que empezar a cambiar ese chip y ver algo como envejecer como parte de la vida, algo natural. Y podemos empezar con pequeños cambios diarios, salir a hacer una caminata, ser partícipe en la toma de las decisiones, decidir sobre mí mismo. Qué lindo es poder decidir lo que yo me quiero comer, lo que me voy a poner, lo que voy a ver en la tele. Empezar por esos cambios, sí, de repente va a ser un poco molesto al principio, pero luego vamos a entender que ustedes están solicitando cosas que de repente aún no existen y se van a crear. Se van a crear porque ustedes nos han mostrado que las necesitan. A las políticas públicas, pues a las personas que crean las políticas públicas sería muy interesante que pudiesen modificar las leyes, viendo desde una inclusión respetuosa hacia los adultos mayores. No verlos como la jubilación. Yo no voy a hablar en temas políticos ni voy a entrar en política porque ese no es el espacio, pero sí hay que ver cómo están nuestras normas. Están tan bien escritas, pero hay agentes, funcionarios, espacios, siquiera la formación para que profesionales puedan regular estos espacios. O de repente, no sé, modificar algunas normas o no sé, hay tantas maneras que se pueden hacer de permitir que los adultos mayores tengan espacios de activación. A los medios de comunicación que presenten personas reales. Estamos acostumbrados a ver a las mujeres esbeltas, las modelos y demás, pero también nosotros somos personas y como les decía, todos vamos a envejecer. Entonces, ¿por qué no presentar características reales, arrugas, canas, para que se vaya normalizando el paso del tiempo? Yo sé que en este mundo consumista que tenemos hay 20.000 pastillas para todo, 20.000 operaciones para todo. En cualquier parte del mundo esto se vive, evidentemente. Pero si yo estoy feliz con lo que soy y de paso no tengo esa que me dicen, ¿por qué no te estás tiñendo? No tienes dinero, yo te compro el tinte. Si es mi decisión que se me vean las canas, ¿cuál problema? Si es mi decisión que se vean las arrugas cuando sonrío,
no es tu decisión, no es la decisión del otro, es lo que yo quiero vivir. Y si yo quiero vivir así porque me siento bien, sería mucho más agradable y llevadero mi vida de adulto mayor si tuviese un mundo que no incentiva el hecho de que me opere y que no, y que me mantenga ahí sin el paso del tiempo, porque el tiempo va a pasar. A las empresas y empresarios. En el caso de los que trabajan con la tecnología, pues fabricar o trabajar aparatos tecnológicos que sean más fáciles de usar o que vengan con instrucciones más claras, de repente que haya espacios donde puedan ir a aprender. Sé que de repente estoy pidiendo mucho y que es una idea muy grande, es un sueño, pero desde los sueños, pues podemos ir llegando a los sueños. Si ya lo he pensado es porque se puede hacer. De repente espacios donde puedan aprender de tecnología. ¿Y por qué no? A los empresarios invertir en estos espacios de activación, no solo en tecnología, en la parte de las funciones cognitivas, la parte emocional, de recreación, de activación. ¿Por qué no apostar? De repente no es rentable, como ya me lo han dicho. En unos 10 años puede que sea eso interesante para algunas actividades, pero ahora no. Entonces, ¿por qué no empezar a cambiar esa idea de que todas las personas, sin importar su edad, son importantes? Entonces, si necesitan algo, abrir espacios. Ya hay la necesidad, hay la demanda. ¿Dónde está la oferta? Pero ojo, una oferta con calidad. Pues no voy a poner a personas que no conocen, que no saben del tema, a querer hacer lo que hacen con niños, que lo hagan con adultos mayores. Ahí estamos, tenemos que ser un poquito más exquisitos, que la persona que va a trabajar conmigo, que me va a acompañar, por lo menos esté enterado de que yo soy una persona y de lo que he ido viviendo. Porque de nada me sirve que volvamos a homogenizar y de nada les va a servir a los adultos mayores que homogenicemos todo y salga algo igual para todos. A los jóvenes, jóvenes adultos que estamos también acá conectados, tenemos que aprender a quitarnos esa cuña que nos han puesto aquí, esta trago que no nos deja ver. Tenemos que tener una visión global de la vida. Ayer éramos niños, hace unas horas éramos adolescentes, ahora somos jóvenes adultos y mañana ¿qué nos toca hacer? Adultos mayores. Entonces no puedo ver solamente desde el lado del déficit, de que mañana me voy a olvidar las cosas, no, porque envejezcas no va a pasar eso. También tengo que darle esas características buenas que hemos visto y que todos conocemos de los adultos mayores, para que esto los jóvenes no le tengan ese miedo, esa adversión a envejecer. Y eso también nos va a frenar en los contactos intergeneracionales. Paso a explicarles para las personas que no conocen qué son. Son cuando tenemos, por ejemplo, el abuelo con el nieto. Ahí hay un intercambio de información o de adolescentes con adultos mayores. Ese intercambio, cuán útil es para ambas edades. Pero si yo entiendo que envejecer es mejor que no vea al abuelo cómo está envejeciendo. ¿Qué imagen va a tener el niño de envejecer? Obviamente le va a tener miedo, aversión, porque si no me dejaban ver al abuelo, ¿por qué sería? Porque envejecer es malo. Entonces ya empezamos a trabajar nuevamente con esos esquemas mentales. Y bueno, al sistema de salud tendría que ser una atención sensibilizada. Yo sé que ahí sí a los médicos les voy a pedir demasiado porque en 5 minutos de atención, complicado, que no solo son enfermos, son personas. Trabajar un poco más la paciencia y ver las emociones del adulto mayor, que hay estudios científicos, no es solo porque yo lo diga, que los adultos mayores asisten más a los hospitales no porque estén enfermos, sino porque se sienten escuchados, porque se sienten que ahí alguien, por lo menos para darles la receta, les va a tomar algo de atención. Entonces, ¿cómo yo puedo combatir el edadismo? Que era la última pregunta que teníamos en la propuesta de este taller. Todos los ismos, el sexismo, el racismo, el edadismo, el machismo, se basan en estereotipos que hemos visto, que es la forma de pensar, los prejuicios, la forma de sentir y las acciones, la discriminación, ante los cuales podemos, ¿qué? Primero, ser conscientes de estos prejuicios. No debo negarlos. Y si alguna vez yo he tenido un miedo a envejecer o pensamientos adversos de que, no quiero ser una carga, no quiero ser inútil,
pónganme una residencia para que no me vean envejecer. Todos hemos pensado de repente alguna vez así, pero una vez que somos conscientes de esto, es donde podemos empezar a cambiar. No se trata de negar y decir, no, yo nunca he discriminado por edad. Todos hemos utilizado en algún momento estas frases y si no, la hemos pensado. Y a partir de que soy consciente, puedo combatir con información, como estos espacios, con sensibilización. Si ya conozco, empatía. Me gustaría que me hicieran eso, que de un día al otro deje de ser Luz Ismaela y pase a ser una abuela más. Y tengo que aceptar mi realidad. Somos personas que vamos a morir. Somos personas que todos los días vamos cambiando. No puedo tener la ilusión de que no va a pasar el tiempo. El tiempo pasa para todos. Entonces, cuando acepto la realidad, no con resignación, pero sí con el hecho de que voy a hacer que cada día valga la pena, ya estamos combatiendo el edadismo. Acá vemos un poco de lo que es la demografía en el mundo. Hemos visto, acá se ven los lugares naranjas y guindos, que son los países que tienen mayor población de adultos mayores. Evidentemente, todavía nosotros estamos en la parte de Latinoamérica con amarillos, o sea, tenemos personas mucho más productivas. Contrario a lo que pasa con Japón, con Italia, con Portugal, todos los que son del continente europeo. Acá les tengo una muestra de cómo está modificándose la población. Esto es en España. Como en el 2016 vemos que había bastante una base firme en los nacimientos. La parte más ancha era la parte productiva y se iba volviendo más pequeñita hacia la parte de los adultos mayores. Para 2031 se ve que todavía hay una base no más sólida, pero que ya ha reducido de infantes, de nacimientos, que ya no es el grueso de esta pirámide, la parte productiva, sino que se va ensanchando hacia la parte superior, llevándonos así hacia el 2066, en el cual es casi un bloque completo, tanto los nacimientos como la parte productiva, como los adultos mayores, incluidos, ahí tenemos en la última etapa a los mayores de 100 años, que han homogeneizado esta tabla. Está cambiando la demografía en el mundo. ¿Y qué pasa en Bolivia? Bueno, tenemos que esperar en el caso de septiembre, si no me equivoco, que el censo nos va a poder arrojar algunos datos actualizados de cómo estamos los adultos mayores. Esta es una estimación que se hizo al 2017, a partir del 2017 hasta el 2030. Podemos ver que hasta antes del 2017 teníamos una base muy sólida de nacimientos, de infantes, de niños, la parte productiva estaba muy buena también y la parte de los adultos mayores pues ya iba descendiendo. ¿Qué va a pasar para el 2030? Vemos cómo se ha acortado los nacimientos, tanto de hombres como de mujeres, cómo la parte productiva se ha mantenido pero ha ido reduciendo un poco más y la parte celeste que se va ampliando a los costados es el boom que se nos viene de adultos mayores, sin esperar que esto era una estimación. Ya les digo que tendríamos que ver en septiembre cómo vamos a estar hacia el 2060, como les mostraba en el caso de España. Por eso es tan importante este tipo de talleres, para que podamos conocer que no estamos lejos de envejecer y que nuestra población también está cambiando. Entonces, si no nos ponemos las pilas como sociedad, como medios de comunicación, con la parte de la política, las leyes y con el sistema de salud, cuando se nos venga el boom de adultos mayores, ahí ya nos vamos a estar viendo. Aquí tengo unas últimas reflexiones que hablamos del edadismo. Hay una señora ahí que dice, repíteme eso de que tengo que vestirme como mi edad manda. Códigos de vestimenta por edad. Yo ya tengo una edad. Los años no deben ser una excusa, un límite o una casilla para no gozar de la oportunidad de cumplirlos, experimentarlos, compartirlos y contarlos. Y tenemos que entender que el edadismo está en todo. Uno de cada dos personas en el mundo han tenido y han sufrido de edadismo. Y esto se da con mayor frecuencia en Europa, evidentemente, porque tenemos más adultos mayores, pero
También aquí está modificándose. El edadismo afecta a todas las personas en la familia y en todos los estados de la vida. Y existen las instituciones, en nuestras relaciones y también hay el autoedadismo. Yo mismo me voy comiendo la cabeza con este tipo de expresiones. Y el edadismo, al igual que los otros tipos de discriminación, va a incrementar otros tipos de desventajas, como el hecho de la raza, la discapacidad, el sexo. Y para terminar, me gustaría cerrar con esta frase de Natalie Portman que menciona, cuando envejeces te das cuenta de que no se trata tanto de tu lugar en el mundo, sino de tu lugar en ti. No se trata de cómo te vean los demás, sino de cómo te ves a ti mismo. Con eso, pues, termino la exposición del día de hoy. Muchas gracias por estar atentos estos 45 minutos que hemos estado acá. Y pues pasamos a la siguiente parte. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra expositora por acompañarnos el día de hoy, a la Magister Luz Ismaela Uriarte. Gracias por dejarnos estas recomendaciones para hablarnos y saber y bueno, enseñarnos un poco más sobre qué es lo que es el edadismo. Bueno, vamos ahora a dar paso a nuestras preguntas porque sé que de seguro deben haber muchas sobre este tema y vamos a pedir por favor que en nuestra sala de Zoom número 1, en la que estamos ahora mismo, puedan levantar la mano, por favor, y en nuestra sala de Zoom número 2 puedan realizar sus preguntas en los comentarios, como también en nuestras plataformas de Facebook, por favor. Para que podamos hablar un poquito más acerca de este tema, sobre qué es el edadismo y cómo combatirlo, vamos a habilitar también el chat de nuestra sala de Zoom número 1 para que tal vez las personas que tengan el miedo de poder hablar ahora puedan dejarlo mediante nuestro chat. Muy bien, nuevamente pedimos por favor a que puedan levantar la mano en nuestra sala de Zoom número 1 para que puedan realizar sus preguntas en nuestra sala de Zoom número 2 y en Facebook, por favor, dejarlos en los comentarios. Vamos a ver, aquí, bueno, ya tenemos la primera pregunta de Miley. Vamos a habilitar su micrófono. Miley, muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches. Me parece bien interesante lo que expuso la licenciada y tengo una consulta. En La Paz tenemos muchos centros de ayuda para personas de edad adulta. ¿Ya no deberían existir estos centros? ¿O cómo se debería manejar? Utilizó un término, habló de residencias. Pero acá en Bolivia yo no conozco residencias, ¿no? Generalmente hay asilos geriátricos, pero también hay grupos. Por ejemplo, en la Universidad Católica hay un grupo que tienen un programa para adultos mayores, así se llama, ¿no? Ujú. Em, ¿Cómo debería manejarse entonces todos los programas para esta edad? Mm, Perfecto. Muchas gracias, Miley, por tu pregunta. Bueno, justamente el programa de la Católica del cual tú conoces, yo también conozco, soy parte de ese grupo de la universidad para la tercera edad, como lo han mencionado. Yo no hablaría de que desaparezca, pero sí yo hablaría de una reestructuración desde el hecho del enfoque al cual yo le doy. Sé que hay bastantes centros y que ahora se han habilitado varios más en diferentes universidades, incluso en las casitas comunales que tienen en las diferentes zonas, sé que hay espacios. Pero cuando hablamos de esto, estamos hablando ahí solamente, digamos, de abordar una etapa, una parte del ser humano, que es la parte social. Ok, que se reúnen, que comparten, que de repente hacen algún tipo de actividad, juegan un pasanacu, lo conozco. Pero cuando hablamos de estos, por ejemplo, residencias y centros de día, evidentemente acá en Bolivia no vamos a encontrar con ese nombre porque ni siquiera nuestra legislación lo nombra. Entonces tendríamos que empezar la reestructuración y la modificación desde la normativa. La normativa en cuanto, si yo voy a regular qué es una residencia, cómo tiene que estar adaptada para las necesidades, va a evitar que personas que solo les interesa el lucro, y lo voy a mencionar así, porque hay ese tipo de personas, dicen, creo que está en boga trabajar con los adultos mayores. Yo tengo un espacio en la casa que no se está utilizando y lo habilito. Si tuviéramos una buena legislación que se cumpliera,
esos espacios no se podrían abrir porque tendría que haber algunas adaptaciones, personal capacitado, como les decía, que no cualquier persona puede trabajar con adultos mayores. Me ha llegado incluso familiares que me dicen, yo lo amo mucho, pero ya no puedo. Entonces tenemos que también capacitar al personal y eso se hace desde la normativa, desde entidades que vayan a regular, que vayan a formalizar estos centros. Y sería muy, muy interesante que todos estos centros, que se los podría, por ejemplo, llamar centros de día, porque hay algunos señores y hay espacios que se van todo el día, o se van hasta el almuerzo, o se van toda la tarde. Entonces, habría que empezar a denominar con esta calidad de personas, centros de día, residencias, ya no asilos y geriátricos. Y la verdad que te entiendo, Mario, porque yo igual cuando he vuelto al país decía, asilos, ¿qué me estás contando? Mm. Asilos ya no se maneja, pero aquí todavía, incluso en nuestra normativa, pues lo dice eso. Y si no hay un ente que regule, que está perfecto que los adultos mayores se reúnan, que está muy bien porque parte de ellos. Pero si ha partido de ellos, entonces también tendríamos que poder responder con personal capacitado, con espacios que estén adaptados y con actividades que los hagan sentirse vivos, no que les des una sopa de letras o que vayan pegando bolitas de crepé en algo toda la tarde. Gracias, Miley. Muy bien, agradecemos a Miley por realizar su pregunta y también a nuestra magister Luz Ismaila por acompañarnos y por hacer y por realizar esta respuesta. Vamos ahora a habilitar, por favor, el micrófono de Hugo Ramón Allende. Muy buenas noches, Hugo. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Nuevamente vamos a habilitar el micrófono de Hugo. Ahora sí, muy buenas noches, Hugo. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta? Buenas noches. Yo estoy de Paraguay. Mi pregunta es de que haya más leyes gubernamentales o de la Cámara de Diputados para difundir el apoyo y protección a los adultos mayores. Eh, sí, bueno, gracias Hugo por, bueno, tu acotación. Y evidentemente, si partimos desde normativa que esté sensibilizada, que no busque una atención asistencialista, sino que hablemos del envejecimiento activo, que es otro término que se debería empezar a manejar dentro de nuestro entorno, por ejemplo, en Paraguay. No sé muy bien cómo estará la situación con los adultos mayores, pero me imagino que vamos por ahí. Entonces, habría que empezar a trabajar con la legislación, que se cumpla esta legislación, que haya funcionarios que la hagan cumplir y así, si ya existe la demanda, está ahí las opciones por las cuales ellos pueden acudir. Muchas. Muy bien, muchísimas gracias, Hugo, y un saludo muy grande para todos nuestros participantes que se conectan desde Paraguay. Vamos a continuar ahora y vamos a responder la pregunta de Gladys, que se conecta junto a nosotros. Muy buenas noches, Gladys. ¿Cuál es su pregunta y desde dónde se conecta? Nuevamente vamos a evitar el micrófono de Gladys. Parece que perdimos la conexión. Sí, creo que sí. Bueno, Magister, vamos ahora a responder una pregunta que nos llega a nuestro Facebook y dice, Adolfo Montenegro dice, yo tengo a mi mamá de 77 años que padece de Alzheimer. ¿Dónde puedo recabar información en Bolivia para poder brindarle atención de calidad? Nos dice Magister. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Pues bueno, ya yo les he compartido la información en cuanto a lo primero que hay que hacer a tu mamá en el caso de que si ya está diagnosticada con Alzheimer, porque es lo primero que tenemos que ver. Un neurólogo tiene que haberla visto y si ya está el diagnóstico como tal en cuanto a lo que es el Alzheimer, pues se tiene que ver en qué etapa está y cuántas de sus funciones se han visto alteradas. Esto no solamente lo puede ver un neurólogo con la imagen del cerebro, tiene que hacer una valoración en cuanto a las actividades de la vida diaria, el abordaje psicológico, cómo están los procesos cognitivos, si solo está afectada la memoria o cuánto de afectación hay en los otros procesos cognitivos. También se tiene que ver la parte emocional y empezar con la activación. Yo de todas maneras, bueno, les voy a compartir mis datos. Centros acá de estimulación cognitiva, como bien mencionaba Meili en su intervención, hay, pero tienes que buscar un especializado que pueda trabajar con tu mamá.
Yo, la verdad, no conozco centros especializados en Alzheimer, pero yo con gusto puedo ver a tu madre y ver en qué situación está. Pero desde ya te digo que tiene que tener un diagnóstico, que un neurólogo la haya valorado, la haya visto y diga que tiene Alzheimer, porque a veces pasa, y ya me ha pasado bastante con los talleres que yo brindo, que me dicen, tiene Alzheimer. Le digo, bueno, le has hecho un control, necesito ver el informe médico. Y me dicen, no, es que es porque se olvidan las cosas. Entonces, si vamos a hablar de Alzheimer, que puede no ser el caso, que ya esté diagnosticado, para que a partir de ahí podamos empezar con la intervención, porque no es lo mismo hablar de una intervención de una persona que todavía está con todas sus funciones neurocognitivas tal cual, que una persona que ya ha sido diagnosticada con Alzheimer. Muchísimas gracias a nuestra expositora y también a nuestros participantes que se conectan desde Facebook. Ahora vamos a responder una pregunta, Magister, que nos llega hasta a Zoom número 2 de Marcela Rodríguez y nos dice, ¿en Bolivia existen leyes o normativas que regulen esto sobre el edadismo? Ya, muchas gracias por la pregunta. No, tendríamos que basarnos en la ley de la discriminación. O de repente ahí es donde tendríamos que empezar a hacer una modificación con la ley 369, que es la única que manejamos para los adultos mayores en general. Pero normativa como tal que regule el edadismo en Bolivia no tenemos. Solo estaríamos hablando de discriminación. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra participante de Zoom. Ahora volvemos a nuestro Zoom número 1 y vamos a habilitar el micrófono de Funes Ángulo Marcelo. Marcelo Antonio, sí, muy bien, muy bien. Vamos a habilitar el micrófono, por favor, de Marcelo Funes. Muy buenas noches, Marcelo. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches, yo me conecto desde el departamento de Cochabamba y yo quería consultarles algo, ¿no? Tengo entendido que el presidente el 2023 declaró que era el año de las juventudes, ¿verdad? Y quería saber si es que existe alguna asociación como las Juventudes contra el Medio Ambiente, pero que sea contra el edadismo o que apoyen al adulto mayor. Ya, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, como normativas o así que tú me hayas mencionado como ha sido el año de las juventudes, no. Que sí haya espacio para que los adultos mayores, como decíamos, tengan recreación, estén activos, sí hay bastantes. De hecho, me han mencionado que allá en Cochabamba hay bastantes espacios, asilos, porque así se los llama, que sí están muy bien equipados y que incluso por el clima que tienen allá es mucho más accesible. Pero así que tú veas normativas o grupos que combatan el edadismo, no. Al igual que el envejecimiento activo, son dos términos que tendrían que ser primero regulados por la normativa para que a partir de eso podamos activar un movimiento. Lo que no quita que nosotros desde la sociedad civil que somos podamos empezar a dejar de lado un poco este lenguaje edadista. Muy bien, muchísimas gracias a Marcelo que nos acompaña desde Cochabamba, la yacta. Vamos ahora a habilitar el micrófono de Gladys. Ahora sí, vamos a poder tener la conexión con Gladys. Hace rato creo que perdimos a Gladys por la conexión. Muy buenas noches, Gladys. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Vamos a habilitar el micrófono nuevamente. Ahora sí, Gladys, muy buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ¿Me Sí, sí. sí. escuchan? Ah, bueno, yo quería contarle que acá en Argentina hay centros de días de los adultos mayores que, que depende de PAMI, que es una obra social. Por ahí yo no comparto mucho porque es como que a ver, le hacen hacer cosas que ellos ya hicieron toda su vida, como tejer, coser, pintar. No le dan las opciones para que ellos elijan lo que ellos quieren hacer, ¿entiendes? Lo mismo, Argentina dio tablets para los jubilados, pero tampoco hay un lugar donde le enseñan a manejar la tecnología, donde el adulto mayor se le pide al nieto o la hija todo, pero ya te expliqué y ya te expliqué y ya no es la misma paciencia del joven con el adulto mayor. Y quiero contarle que yo también soy una jubilada pero activa.
trabajo. Y de esa forma a mí no me afecta en el tema de el adulto mayor, al contrario. Ayudo a otras personas que sí están en la crisis de situación de, al ser jubilado, se quedan en el estado depresivo porque no saben qué hacer. Y yo le explico que yo me fui preparando 2 o 3 años antes para que no me agarre esta crisis, que muchos van al fármaco directamente. Eso quería compartir. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Justamente lo que ella nos menciona, por ejemplo, allá tenemos ya los centros de día, pero no tenemos mucho la opción, o sea, y es algo que yo igual quiero mencionar. Yo doy estos talleres de estimulación neurocognitiva, trabajamos con diferentes áreas, pero lo que les digo siempre a los adultos mayores es que yo no les voy a enseñar nuevamente lo que ellos ya saben. Ellos ya tienen un recorrido en la vida, ya saben sumar, saben restar, saben pintar, saben hacer de repente manualidades, saben hacer sopas de letras, crucigramas, ya lo han aprendido, saben leer, saben escribir. Pero ¿de qué se trata estos espacios? En estos espacios de lo que se trata es que de ellos se esfuercen un poquito más. Por ejemplo, cuando yo trabajo las matemáticas, ok, vamos a trabajar sumas, pero yo les pongo recorridos o de repente combino sopas de letras o algún tipo de pintura con operaciones aritméticas. O sea, no se trata de que hagan lo mismo que han hecho toda la vida, sino de que reaprendan lo que ya o recuerden lo que habían hecho y darles un poquito más, porque sin importar la edad pueden seguir aprendiendo. Y bueno, en el caso de lo que usted me comentaba, que usted es activa, qué alegría ver adultos mayores activos, porque de eso se trata, ¿no? De que ustedes mismos, dentro de lo que es su medio, usted me dice, yo sigo trabajando, perfecto. Si a usted le encanta y le ha servido, está muy bien, porque hablamos nuevamente de la depresión que llega cuando ya no sabes qué vas a hacer con todo el tiempo que tienes o que ya eres un inútil de repente, entre comillas, entonces empiezas a deprimirte. Y el hecho de las tablets, o sea, perfecto que les hayan entregado unas tablets, pero ¿y de qué me sirve si yo no sé manejar? Entonces vemos ahí nuevamente que sí hay como la iniciativa, pero no hay ese refuerzo. Entonces tenemos que trabajar desde eso, o sea, que sea totalmente integral. Te doy algo, pero te enseño a manejar. Abro un espacio, pero es un espacio que verdaderamente te sirve. No es un lugar donde tú vas a estar aparcado hasta que tus familiares puedan venirte a recoger. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra magisteria Gladys también que se conecta desde Argentina y nos ha realizado esta bonita pregunta. Vamos ahora a habilitar el micrófono de Clavel Cheryl. Muy buenas noches, Clavel. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Nuevamente vamos a habilitar el micrófono de Clavel Cheryl. Muy buenas noches. Clavel, ¿desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Bueno, estamos teniendo algunos problemas técnicos, si no estoy mal. Nuevamente, vamos a habilitar por última vez, Clavel. Muy bien, ahora vamos a pasarnos a Sonia Apaza Cruz. Muy buenas noches, Sonia, ¿desde dónde se conecta? ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches, mi nombre es Sonia Pasacruz, soy de la ciudad del Alto. ¿Me escuchan, no ve? Sí, sí. Nuevamente habilitamos el micrófono de Sonia. Ahora sí. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, se escucha. Tu pregunta, por favor. Mi pregunta es, ¿dónde yo me puedo acudir o a quejar de que mi abuelita está sufriendo una violencia económica y tanto de alimentación? Yo quiero saber aquí en el Alto, ¿dónde hay para quejarse o cómo puedo hacer? Porque como mi abuelita ya es mayor de edad, saca su bono, ya le baja su nuera y su hijo, que ya son mayores, ya pueden trabajar, todo hacer, entonces, pero viven del renta dignidad de, de mi abuelito y yo quiero saber dónde puedo quejar. Mi abuelito no quiere tampoco salir de ahí porque es la casa que él se ha comprado y esa casa piensa que se va a adueñar su hijo y no sé dónde más ir a acudir, dónde puedo ir, no sé la verdad, no estoy bien informada aquí en la ciudad de Lato, dónde puedo ir. Esa es mi pregunta.
Mm, Ya, muchas gracias por tu pregunta, Sonia, y bueno, por estar al tanto de tu familiar. Bueno, lastimosamente, como mencionaba, no tenemos espacios específicos para el adulto mayor, pero lo que sí puedes hacer si está sufriendo verdaderamente violencia y está coartado, y es violencia económica, si le están quitando su dinero. Y es de paso violencia también alimentaria porque no le están dando de comer y otro tipo de violencia psicológica también debe haber ahí. Si el adulto mayor tiene miedo, entonces estamos hablando de diferentes violencias, yo te aconsejaría que llames a la policía. Y ya cuando vaya a la policía va a haber verdaderamente un análisis, de repente la Defensoría del Pueblo también va a poder ingresar y hacer una evaluación. Yo conocí antes que acá, por ejemplo, en La Paz, sí había una atención inmediata para el adulto mayor que iban a los lugares, pero actualmente con los nuevos cambios que ha habido y allá igual en el Alto con los cambios que ha habido, lo mejor y lo más rápido que puedes hacer es contactarte con la policía y que se empiece una investigación y obviamente que no va a salir de la casa porque es suya, pero la mejor manera es contactarte con la policía porque hay violencia. Muy bien, muchas gracias, Magister, y también a Sonia por hacernos esta pregunta. Vamos ahora a responder las últimas preguntas, Magister, para que ya culminemos con nuestro bonito taller, que estoy seguro a cada uno de nosotros nos ha llenado de conocimiento. Vamos ahora a responder el mensaje que nos llega a Facebook, Magister, de Nancy Mel Espinosa. Buenas noches, excelente exposición, licenciada. Soy médico general y ¿cómo puedo asistir a sus cursos de capacitación? Porque tengo a mis padres de la tercera edad con enfermedad de base. Muchísimas gracias. Saludos desde La Paz. Muchas gracias. Bueno, no sé si me puede permitir compartir pantalla nuevamente para poder dejarles mi contacto. Bueno, yo trabajo en diferentes lugares, pero también hago la atención a domicilio, ya que hay personas que pues están acostumbradas a la casa y ya me ha pasado que no quieren todavía salir. Entonces yo hago el primer abordaje en casa, que me conozcan, que entiendan el trabajo que yo hago y demás, para que posteriormente puedan incluirse a alguno de los grupos si es de su gusto y de su decisión. Ahí nuevamente tienen mi contacto en pantalla, está mi número, es el 762-79183, me pueden llamar o contactarse por WhatsApp sin ningún tipo de problema. Están mis redes sociales y también está mi correo electrónico al cual ustedes pueden contactarse y de acuerdo igual a la zona donde se encuentren, la que le queda más cerca también, pero como les digo, siempre hay que ver lo que el adulto mayor quiere. Si quiere de repente un abordaje más en casa, pues hacemos la primera intervención y luego ya vamos viendo de acuerdo a la evolución del adulto mayor y pues ahí está mi contacto para que lo puedan tener. Muchísimas gracias, Magister. Y de igual manera vamos a compartir su contacto, sus redes sociales en nuestras diferentes plataformas digitales para que todas nuestras personas que les ha gustado este taller pues puedan contactarse con nuestra Magister y así poder tener una cita personalizada. Muy bien, ahora sí vamos a por favor responder las últimas dos preguntas que tenemos en nuestro Zoom número uno que estamos ahorita y vamos a evitar el nombre, bueno, el micrófono de Samsung SM, no sé, ahí sí vamos a ver cómo se llama, por favor, desde dónde se conecta y cuál es su pregunta. Nuevamente vamos a habilitar el micrófono de Samsung SM, está con ese nombre. A ver nuevamente, por favor. Muy bien, bueno, lastimosamente no pudo responder. Ahora sí, sí, creo que sí. Muy buenas noches, ¿desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Le habla desde Beni, Riberalta. Mi pregunta era si en caso, para informar más a la parte juvenil que la juventud que es de la escuela o en especial niños infantes sobre el tema, ¿cómo podríamos abordar el tema para iniciar? Ya, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, podríamos iniciar hablando en este caso ellos tienen referente de los abuelos. Entonces, empezar a ver que ellos mismos, porque los niños son muy claros, entonces, ¿qué características ven en ellos? Luego se puede abordar las emociones que tienen acerca de ello. ¿A ti te gustaría de repente tener canas? ¿Tú crees que cuando seas más grande vas a llegar a experimentar eso y vivirlo en el cuerpo? ¿Qué hace el abuelo en casa? Que es lo que tiene referente, o si ve a alguien en la calle, de repente hay alguna
persona que esté cerca también a ellos, que sea adulta mayor. Entonces, empezar con las características muy visuales, luego pasar un poco a las emociones y que vayan asimilando que es parte de la vida. Muchas gracias, Magister, y también por responder a nuestra participante que se conecta desde el Beni. Y para culminar, vamos a habilitar el micrófono de Clavel Cheryl Lozada, si no estoy mal, a ver ahora sí, si es que podemos, Loza, mejor dicho, si es que podemos activar su micrófono, por favor, para que pueda realizar su pregunta. Vamos a habilitar nuevamente de Clavel Cheryl Loza Mamani. Vamos a habilitar el micrófono para que pueda realizar su pregunta. No, no se pudo. Muy bien. Bueno, con esto ya llegamos al final. A nuestra querida Magister Luz Ismaela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy seguro de que nuestros participantes han tenido pues esta oportunidad de saber qué es más acerca sobre el edadismo y poder aprender un poquito más sobre este tema. Por favor, Magister, le pido sus últimas recomendaciones sobre este bonito taller. Bueno, muchas gracias. Les diría bueno, a todas las personas que están presentes, yo sé que aquí he visto en el chat que igual están escribiendo personas que trabajan conmigo, que son adultas mayores, a ellas que disfruten de la vida, que no se dejen codificar porque parte de ustedes. Tenemos que seguir siendo activos y decidiendo el tiempo que nos quede. También hablar a las personas adultas y jóvenes que están parte de este taller, que no tenemos que tener miedo a envejecer, es parte de la vida. Y lo que hago hoy también va a ayudar a que yo vaya envejeciendo de mejor manera. Debemos ir trabajando en lo que es el envejecimiento activo porque todos vamos a envejecer.